Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy tenemos la gran oportunidad de conversar con el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Ricardo Alarcón. Ricardo Alarcón de Quesada nace el 21 de mayo de 1937 en La Habana. Desde 1993 es presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, el máximo órgano legislativo del país. De 1966 a 1978, embajador, representante permanente de Cuba ante la ONU, vicepresidente de la Asamblea General de la ONU, presidente del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, vicepresidente del Comité de Naciones Unidas sobre el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino. En 1978, es promovido a viceministro primero del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta ocupar en 1992 el cargo de ministro. Como presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ha sido reelegido en dicho órgano en 1998, 2003 y 2008. Permítame, antes que nada, darle las gracias por esta oportunidad, por estar hoy conversando con nosotros. Encantado. Desde que Cuba optó por un camino político distinto, por supuesto, en ciertos aspectos se vio aislada de la región. ¿Hasta qué punto diría usted que el mundo occidental tiene conocimiento de la realidad cubana? Francamente, yo diría que lo que predomina, el rasgo principal, es el desconocimiento. En el caso de Cuba, la verdad es que sobre ella ha habido un plan que es muy antiguo, pero muy antiguo, que se remonta al origen de la nación cubana. Estoy hablando de mediados del siglo XIX, que desde aquella época Estados Unidos tuvo como propósito, como idea, apoderarse de la isla e incorporarla a la nación norteamericana. En el 91 se publicaron algunos documentos que habían sido clasificados hasta entonces respecto a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, documentos de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. A lo largo de un volumen enorme, 1.400 páginas, una cosa así más o menos, que abarca el final del periodo de Batista y los primeros meses de la Revolución. Bueno, aparte de demostrar ahí claramente, muy documentado, todo el apoyo que Estados Unidos le dio al régimen de Batista hasta el último día, hay una frase, una orientación del presidente Eisenhower que recorre todo el libro y que a mí me impresionó mucho, que es la siguiente: que no se vea la mano de los Estados Unidos. Todavía hay cosas que no sabemos exactamente qué fue lo que se dijo, qué fue lo que pasó en diciembre del 58, cuando ya se está derrumbando el régimen de Batista, está a punto de triunfar la revolución. Eisenhower está reunido con el Consejo de Seguridad Nacional, o sea, el vicepresidente, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el jefe de la CIA, el jefe del Pentágono, los principales dirigentes norteamericanos. Y les hace jurar que esto que ustedes han escuchado en esta reunión estarán dispuestos a jurar siempre que nunca lo escucharon. ¿Qué diablos habrán escuchado de esos caballeros esa noche en esa reunión? Así que imagínese usted cuántas nubes de distorsión y de mentira todavía nos quedan, incluso para comprender el origen del... Pero bueno, ahí está, a mi juicio, la esencia de la cuestión. Desde antes de que triunfase la Revolución Cubana, ellos tenían como más que objetivo, como obsesión, el ocultamiento de la verdad.
la manipulación de la información. ¿Cuáles diría usted que son hoy las principales diferencias entre la imagen que se manejan por ahí en el mundo occidental sobre Cuba y su realidad? Le voy a poner un ejemplo de hoy mismo, de todos estos días. Si usted ve cualquier noticiero de televisión de esas grandes cadenas que se supone que son grandes medios de información global, entre sus principales titulares tienen Haití, pero no van a mencionar a Cuba. Nunca se dijo que desde más de 10 años antes del terremoto, en Haití estaban, como siguen estando, miles, no decenas ni centenares, miles de médicos y enfermeros y médicas, pues la mayoría son mujeres, por cierto, cubanas y cubanos. Bueno, de hecho, hace algún tiempo una cosa divertida, que yo la vio todo el mundo en Cuba y se ponía la imagen y se repetía, porque era como un chiste, como una broma de la CNN en español. Se las arreglaron para entrevistar a un joven médico cubano y lo presentaron como español. ¿Cómo se explica que los medios le hayan dado tan poca difusión, en su opinión, al proceso de los 5? El caso de los 5 prueba la verdadera naturaleza de la política del gobierno de los Estados Unidos con relación a Cuba y con relación al mundo. Los 5 fueron acusados única y exclusivamente de luchar y haberse dedicado a buscar información sobre las actividades de los grupos terroristas que operan libremente en el sur de la Florida contra Cuba y contra América Latina y contra Estados Unidos también, contra el pueblo norteamericano. No lo digo yo. Esto que yo acabo de decir es más o menos lo que dijo la Fiscalía General de los Estados Unidos en el acta acusatoria. ¿Por qué? Porque el caso de los 5 prueba no solamente que se está castigando injustamente a 5 inocentes, sino que el gobierno de los Estados Unidos es culpable de patrocinar el terrorismo. ¿Usted sabe qué pasó con las sentencias para ellos? Fue algo también muy interesante. El juicio terminó en junio del año 2001. Fueron declarados culpables, entonces le tocaba a la jueza imponer las sentencias, que eso siempre es algo que se hace sobre la base de la solicitud de la Fiscalía, o sea, del gobierno. Bien, ella anuncia, al terminar la sesión de junio en que el último de ellos fue declarado culpable, ella dijo, nos reunimos en septiembre para las vistas de sentencia. Que el 11 de septiembre los norteamericanos de pronto chocaron con la realidad del terrorismo contra ellos, sobre ellos. Injusto, condenable, yo no tengo el menor reparo en declarar que lo que ocurrió contra las Torres Gemelas fue un hecho abominable. Pero la ironía de la historia es que si se hubiera cumplido el programa anunciado por la jueza Lennart con relación a los 5, ellos habrían sido sentenciados a las pocas horas de haber ocurrido aquella hecatombe. Y el gobierno norteamericano le sugirió que era mejor aplazar el dictar la sentencia a esos compañeros, Como fuera de lugar, por si acaso, porque era demasiado chocante en la sentencia de los compañeros, y eso hay que leerlo. Son piezas de literatura moderna, contemporánea, que el gran público no debería ser impedido de conocer. Cada uno es sentenciado por separado, uno por uno. Lo más importante no es que le metan una cadena perpetua o 2 o tantos años en prisión, sino que después que cumplan esa condena en prisión
no puedan volver a intentar hacer lo que hicieron. Bueno, la familia de René González es uno de esos casos. Como René es ciudadano norteamericano, establecieron que cuando él termine sus términos de prisión, saldrá a un periodo, lo que ellos llaman libertad supervisada. Y esto le juro por mi madre que se lo voy a citar textualmente, y que aparece en la página 46 del acta del tribunal correspondiente al 14 de diciembre de 1998, página 46. El que vaya ahí puede leer esta frase. Como una condición adicional para la libertad supervisada, se le prohíbe al acusado acercarse a o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos terroristas. Página 46 del acta del tribunal correspondiente al día 14 de diciembre de 2001, o sea, 3 meses después del ataque a las Torres Gemelas. Para el New York Times eso no fue noticia, eso no existió. No hubo ninguna vista ante un tribunal en Miami ese día. Porque ¿qué hubieran pensado los neoyorquinos si hubieran leído que a petición de su gobierno, el mismo gobierno que estaba dando tantos gritos contra el terrorismo en aquellos días, el mismo gobierno del presidente Bush, en ese momento que armaba esa alaraca en la supuesta guerra contra el terrorismo, reconocía que en Estados Unidos hay individuos y grupos terroristas que se sabe quiénes son, que se sabe dónde están, que se sabe qué lugares frecuentan, y en lugar de enviar al Buró Federal de Investigaciones a detener a esos señores terroristas y encarcelarlos, le prohíben a un ciudadano norteamericano acercarse a o visitar esos lugares para que no intente otra vez molestar a esos terroristas. ¿Cómo no va a ser noticia que en 5 ocasiones el mismo gobierno de Bush, que está en esos momentos bombardeando Afganistán, está reconociendo que sabe que dentro de Estados Unidos hay individuos o grupos que ellos califican de terroristas? Entonces basta con que los medios oculten algo para que la gente no sepa. Hacemos una pausa, pero enseguida estamos de vuelta. Seguimos entonces en Las Olas, hoy conversando con Ricardo Alarcón. Por el momento, ¿cómo se puede evaluar la reacción en ese sentido de otros países? Digamos, ¿qué países se muestran más interesados a saber más de Cuba, a acercarse más a la verdad, a llegar a establecer el diálogo? Las cosas han cambiado mucho porque hace 50 años Estados Unidos consiguió aislar a Cuba del resto de los gobiernos de la región, o sea, y logró excluirnos de la Organización de Estados Americanos. Pero ahora, 50 años después, el que está aislado es Estados Unidos. Y no lo digo yo, lo dijo Hillary Clinton. Ella lo reconoció que en las reuniones interamericanas, donde quiera que va, todo el mundo le pregunta cuándo van a cambiar la política contra Cuba. Porque ahora tenemos nosotros relaciones muy buenas con todos los países de América Latina y el Caribe, sin excepción.
Y todos esos países, como 192 Estados miembros de la ONU, condenan el bloqueo norteamericano. Todos esos países, incluso la mayoría de ellos en la última reunión de la OEA, decidieron anular, echar a un lado, ignorar la famosa resolución por la cual excluyeron a Cuba. Y entre Estados Unidos y América Latina, las dificultades que tiene Estados Unidos para comunicarse, para relacionarse con América Latina, hay una que tiene 4 letras, C-U-B-A, Cuba. El problema en América Latina lo tiene Estados Unidos, que ya no puede administrarla, no puede gobernarla como se acostumbró a hacerlo durante 2 siglos. Ahora, ¿cómo puede ser que estando todos en contra, el bloqueo siga en pie? ¿Cuál es el poder real que tienen otros representantes? Estados Unidos tiene, ha sido una potencia económica muy importante, lo sigue siendo, que tiene petróleo, tiene gas, tiene todos los recursos minerales, tiene todos los recursos agrícolas, tiene mucho espacio, tiene todo tipo de tierras, etc. O sea, Estados Unidos podría, digamos, si renuncia al imperialismo, si renuncia a ese papel hegemónico en el planeta y demás, ellos podrían vivir solos, y eso lo siente cualquier norteamericano. Estados Unidos actualmente ejerce un dominio sobre la economía mundial sobre bases ficticias, con un papelito verde que se llama el dólar, que es la moneda de cambio internacional, aunque es la moneda nacional de los Estados Unidos. En realidad Estados Unidos tiene un gran poder a partir de que monopoliza un potencial bélico capaz de destruir el mundo miles de veces. Y tiene un gran poder en esto, en los medios, en la comunicación, en la industria de la comunicación, del entretenimiento, en la industria cultural, etc. En crear imágenes, en influir en las mentes de las gentes. Ahí es fuerte, y muy fuerte, por supuesto, en su capacidad de destrucción del planeta. Explíqueme por qué desde el año en que cayó el muro de Berlín hasta hoy, cada año el presupuesto militar de los Estados Unidos ha sido superior al del año anterior. Y ya actualmente el presupuesto militar de Estados Unidos es superior a los presupuestos militares de todos los demás países de la Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Guerra contra quién? Yo le voy a decir contra quién es. Contra usted, contra el camarógrafo, contra la productora, contra mí, contra el pueblo norteamericano, contra todo el mundo. Y entonces van a ir inventando excusas, van a ir inventando fantasmas o creándolos, o tratar de resolver con medios militares problemas que pueden ocurrir, incidentes reales, porque la economía norteamericana cada vez más depende de la industria bélica. ¿Qué cree usted del actual mandatario de los Estados Unidos? Él habló de un nuevo comienzo en las relaciones con Cuba. ¿Qué pasos reales, digamos, se han tomado como para llevar esta intención de las palabras a los hechos? Un hombre más suave, de mejores modales que Bush, que francamente no es un mérito extraordinario, cualquiera es más sofisticado que George W. Bush, pero indudablemente es un hombre inteligente, un hombre que da la impresión de ser una persona bien intencionada. La retórica anticubana
ha cambiado, se ha moderado, porque es el estilo de él. Obama, que es un hombre más inteligente que los medios norteamericanos, cuando estaba haciendo su campaña electoral, fue a Miami, y en Miami, hablándole a esos cubanos, fue donde habló del nuevo comienzo y les prometió que iba a eliminar las restricciones que Bush había puesto a los cubanos americanos de Miami para viajar a Cuba. Todo eso lo eliminó. O sea, Obama cumplió lo que prometió concreto, que era eso. Eso sí, lo hizo con relativa prontitud, digamos. Lo otro, el nuevo comienzo, fuera de eso, que fue su promesa electoral en Miami y que la cumplió, el nuevo comienzo se ha quedado en una tonada suave, dulce, con la cual nos va matando también, porque en la práctica, en lo concreto, es que el bloqueo se mantiene, que la administración Obama ha sido, francamente, más, incluso más rigurosa que la anterior en cuanto a castigar, a poner multas a empresas, a corporaciones o a personas que son acusadas de violar el bloqueo. Realmente no podemos hablar de que se haya producido ningún cambio. Ojalá haya realmente un nuevo comienzo y que comience a cambiar Obama. ¿Qué pasa con la Unión Europea? El julio pasado el ex canciller de España dijo que ya no había ninguna razón para que la Unión Europea mantenga su política de posición común. Sin embargo, sigue en pie. ¿Qué es lo que tendría que pasar para que la Unión Europea se decida por el cambio? Que algunos países integrantes de la Unión Europea se independicen de Estados Unidos. Porque realmente con relación a Cuba, ellos lo que ellos hicieron, la llamada posición común, fue lo que les pidió Estados Unidos que hicieran. Dentro de pocos meses se va a celebrar el Congreso del partido, donde se va a plantear, entre otras cosas, el proyecto de actualización del modelo económico. ¿Existe realmente una contradicción entre este paso que quiere hacer Cuba y, digamos, los pilares que se establecieron después de la revolución? Al revés. Nosotros no estamos buscando restaurar el capitalismo, no estamos buscando regresar al pasado capitalista. Lo que estamos es tratando de salvar el socialismo, que no es lo mismo ni se escribe igual. Nosotros queremos salvar el que todos los cubanos y las cubanas tengan acceso libre, igual, gratuito a servicios médicos de calidad. Lo mismo a servicios de educación. Y que todos los cubanos y las cubanas tengan asegurada la vejez, la enfermedad, o sea que un régimen de seguridad social y de protección social que los cubra a todos. Eso tiene un costo, significan recursos. Entonces eso significa que nosotros tenemos que hacer, y estamos enfrascados en eso, tenemos que redimensionar al Estado. Tenemos que buscar la eficiencia económica, tenemos que apretarnos el cinturón. Sí, porque tú no puedes mantener esas conquistas de la revolución si tú no tienes un comportamiento de la economía que te permita sostener materialmente esas conquistas. Por eso es que no es el Congreso del Partido que se va a reunir en abril. No. Se va a reunir en abril para discutir un documento que sea publicado en Cuba masivamente y que a partir del 1 de diciembre comienza a ser discutido en todo el país, todo el mundo. ¿Con vistas a qué? Por una parte, a ganar conciencia, a generar comprensión, a crear consenso alrededor de las cosas que tenemos que hacer. Estamos en el medio de un
ejercicio de verdadera democracia como no tienen la menor idea de lo que es eso, ni los norteamericanos, ni los estimadísimos amigos europeos. Dentro de 10 años yo estoy seguro, absolutamente seguro, que habremos dado, no digo un salto dramático, espectacular en el comportamiento económico, pero sí estoy seguro que habremos superado la situación de dificultades especiales, de crisis de ahora, y que por supuesto la revolución habrá continuado y habrá mejorado mucho en muchas de sus gestiones. Bueno, nos quedamos entonces con ese tono optimista. Una vez más, muchísimas gracias por sus palabras. Les recuerdo que nuestro invitado de hoy ha sido el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Ricardo Alarcón. Nos despedimos. Hasta la próxima. Monta al origen de la nación cubana. Estoy hablando de mediados del siglo XIX, que desde aquella época Estados Unidos tuvo como propósito, como idea, apoderarse de la isla e incorporarla a la nación norteamericana. En el 91 se publicaron algunos documentos que habían sido clasificados hasta entonces respecto a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, documentos de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. A lo largo de un volumen enorme, 1.400 páginas, una cosa así más o menos, que abarca el final del periodo de Batista y los primeros meses de la Revolución. Bueno, aparte de demostrar ahí claramente, muy documentado, todo el apoyo que Estados Unidos le dio al régimen de Batista hasta el último día, hay una frase, una orientación del presidente Eisenhower que recorre todo el libro y que a mí me impresionó mucho, que es la siguiente: que no se vea la mano de los Estados Unidos. Todavía hay cosas que no sabemos exactamente qué fue lo que se dijo, qué fue lo que pasó en diciembre del 58, cuando ya se está derrumbando el régimen de Batista, está a punto de triunfar la revolución. Eisenhower está reunido con el Consejo de Seguridad Nacional, o sea, el vicepresidente, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el jefe de la CIA, el jefe del Pentágono, los principales dirigentes norteamericanos. Y les hace jurar que esto que ustedes han escuchado en esta reunión estarán dispuestos a jurar siempre que nunca lo escucharon. ¿Qué diablos habrán escuchado de esos caballeros esa noche en esa reunión? Así que imagínese usted, los 5 fueron acusados única y exclusivamente de luchar y haberse dedicado a buscar información sobre las actividades de los grupos terroristas que operan libremente en el sur de la Florida contra Cuba y contra América Latina y contra Estados Unidos también, contra el pueblo norteamericano. No lo digo yo, esto que yo acabo de decir es más o menos lo que dijo la Fiscalía General de los Estados Unidos en el acta acusatoria. ¿Por qué? Porque el caso de los 5 prueba no solamente que se está castigando injustamente a 5 inocentes, sino que el gobierno de los Estados Unidos es culpable de patrocinar el terrorismo. ¿Usted sabe qué pasó con las sentencias para ellos? Fue algo también muy interesante. El juicio terminó en junio del año 2001. Fueron declarados culpables, entonces le tocaba a la jueza imponer las sentencias, que eso siempre es algo que se hace sobre la base de la solicitud
la fiscalía, o sea, del gobierno. Bien, ella anuncia, al terminar la sesión de junio en que el último de ellos fue declarado culpable, ella dijo, nos reunimos en septiembre para las vistas de sentencia. Que el 11 de septiembre los norteamericanos de pronto chocaron con la realidad del terrorismo contra ellos, sobre ellos. Injusto, condenable, no tengo el menor reparo en declarar que lo que ocurrió contra las Torres Gemelas fue un hecho abominable, pero la ironía de la historia es que si se hubiera cumplido el programa anunciado por la jueza Lennart con relación a los 5, ellos habrían sido sentenciados a las pocas horas. Cuántas nubes de distorsión y de mentira todavía nos quedan, incluso para comprender el origen del... Pero bueno, ahí está a mi juicio la esencia de la cuestión. Desde antes de que triunfase la Revolución Cubana, ellos tenían como más que objetivo, como obsesión, el ocultamiento de la verdad, la manipulación de la información. ¿Cuáles diría usted que son hoy las principales diferencias entre la imagen que se manejan por ahí en el mundo occidental sobre Cuba y su realidad? Le voy a poner un ejemplo de hoy mismo, de todos estos días. Si usted ve cualquier noticiero de televisión de esas grandes cadenas que se supone que son grandes medios de información global, entre sus principales titulares tienen Haití, pero no van a mencionar a Cuba. Nunca se dijo que desde más de 10 años antes del terremoto, en Haití estaban, como siguen estando, miles, no decenas ni centenares, miles de médicos y enfermeros y médicas, pues la mayoría son mujeres, por cierto, cubanas y cubanos. Bueno, de hecho, hace algún tiempo una cosa divertida, que yo la vio todo el mundo en Cuba y se ponía la imagen y se repetía, porque era como un chiste, como una broma de la CNN en español. Se las arreglaron para entrevistar a un joven médico cubano y lo presentaron como español. ¿Cómo se explica que los medios le hayan dado tan poca difusión, en su opinión, al proceso de los 5? El caso de los 5 prueba la verdadera naturaleza de la política del gobierno de los Estados Unidos con relación a Cuba y con relación al mundo, de haber ocurrido aquella hecatombe. Y el gobierno norteamericano le sugirió que era mejor aplazar el dictar la sentencia a esos compañeros. Como fuera de lugar. Por si acaso, porque era demasiado chocante en la sentencia de los compañeros. Y eso hay que leerlo. Son piezas de literatura moderna, contemporánea, que el gran público no debería ser impedido de conocer. Cada uno es sentenciado por separado, uno por uno. Lo más importante no es que le metan una cadena perpetua o 2 o tantos años en prisión, sino que después que cumplan esa condena en prisión no puedan volver a intentar hacer lo que hicieron. Bueno, la familia de René González es uno de esos casos. Como René es ciudadano norteamericano, establecieron que cuando él termine sus términos de prisión, saldrá a un periodo, lo que ellos llaman libertad supervisada. Y esto le juro por mi madre que se lo voy a citar textualmente, y que aparece en la página 46 del acta del tribunal correspondiente al 14 de diciembre de 1998, página 46. El que vaya ahí puede leer esta frase.
como una condición adicional para la libertad supervisada, se le prohíbe al acusado acercarse a o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos terroristas. Página 46 del acta del tribunal. Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy tenemos la gran oportunidad de conversar con el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Ricardo Alarcón. Ricardo Alarcón de Quesada nace el 21 de mayo de 1937 en La Habana. Desde 1993 es presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, el máximo órgano legislativo del país. De 1966 a 1978, embajador, representante permanente de Cuba ante la ONU, vicepresidente de la Asamblea General de la ONU, presidente del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, vicepresidente del Comité de Naciones Unidas sobre el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino. En 1978, es promovido a viceministro primero del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta ocupar en 1992 el cargo de ministro. Como presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ha sido reelegido en dicho órgano en 1998, 2003 y 2008. Permítame, antes que nada, darle las gracias por esta oportunidad, por estar hoy conversando con nosotros. Encantado. Desde que Cuba optó por un camino político distinto, por supuesto, en ciertos aspectos se vio aislada de la región. ¿Hasta qué punto diría usted que el mundo occidental tiene conocimiento de la realidad cubana? Francamente, yo diría que lo que predomina, el rasgo principal, es el desconocimiento. En el caso de Cuba, la verdad es que sobre ella ha habido un plan que es muy antiguo, pero muy antiguo, que se remonta